¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas captan la atención de todos al hablar, mientras que la mayoría tiene dificultades incluso para iniciar una conversación sencilla? Esto no se debe al carisma, la suerte o un don especial, sino a una habilidad que puede ser aprendida. Aquí y ahora, podrás comprender cómo conversar con cualquier persona de manera natural, sin forzarte ni intentar parecer interesante. Aprenderás 7 principios históricos de comunicación que transforman palabras comunes en presencia real, dejando de lado la idea de volverte alguien artificial con frases hechas o trucos sociales. La verdadera comunicación no es una actuación, sino claridad, firmeza e intención. Los estoicos ya dominaban esto mucho antes de que existieran las redes sociales, el networking o las técnicas de persuasión. Por eso, incluso después de 2000 años, sus palabras siguen teniendo sentido y funcionando en contextos completamente diferentes. Al entender estos principios, algo cambia en tu comportamiento, dejas de explicarte en exceso, de buscar atención y comienzas a ser escuchado. Tus conversaciones se vuelven más simples, tus relaciones más sólidas y tu postura más segura. Esto no proviene de hablar más, sino de aprender a hablar mejor. Es como tener finalmente un mapa para cualquier conversación, sin importar con quién ni dónde. La verdad es simple, no necesitas ser extrovertido, dominante o gracioso, solo necesitas dejar de sabotearte. Al dejar de intentar agradar. Al preguntar cómo te afectó o qué aprendiste de aquello, no estás invadiendo, estás expresando, puedo acompañarte internamente si tú quieres llevarme. Este tipo de pregunta demanda valentía porque requiere presencia y estar listo para escuchar respuestas auténticas, respuestas crudas, respuestas humanas. Pero justamente por eso, crean un vínculo que no se deshace. Los historiadores decían que la verdadera sabiduría nace cuando aprendemos a comprender no solo nuestras emociones, sino también las de los demás. Este tipo de pregunta funciona como una herramienta de comprensión, no porque brinde respuestas correctas, sino porque revela verdades ocultas. Al final, percibirás algo sencillo y poderoso. Las mejores conversaciones de tu vida no surgieron de frases hechas, nacieron de preguntas que invitaron al otro a mostrar un fragmento de sí mismo. Y cuando una persona siente que puede mostrar ese fragmento sin temor, sin ser juzgada y sin prisas, se acordará de ti con un cariño inexplicable, solo se siente. Preguntas que abren el corazón crean lazos invisibles, y los lazos invisibles son los que realmente perduran. 4 palabras sencillas, pero cuando se usan con presencia, se convierten en una de las actitudes más poderosas de toda la comunicación humana. Háblame más sobre eso. Imagina la escena, alguien comenta casualmente mientras sostiene una taza de café, empecé a correr por las mañanas. Es solo un detalle casi dicho al aire. Pero es justamente en ese tipo de detalle donde una conversación puede nacer o morir, porque la respuesta habitual suele ser automática, yo también intenté correr alguna vez. En lugar de eso, se responde con una actitud que abre un terreno fértil para que la conversación crezca, porque en ese instante el centro de la conversación no eres tú, sino el mundo que ella te acaba de mostrar con sencillez. Cuando alguien finalmente encuentra a alguien que realmente lo escucha, todo cambia. El semblante se suaviza, el cuerpo se relaja, el tono se vuelve más auténtico. Escuchar genuinamente crea confianza porque hace que las personas se sientan interesantes a tu lado. La escucha genuina no es pasiva, es activa, madura, es una forma de atención que no se ve todos los días. Y es exactamente ahí donde ocurre la magia. Las personas pasan la vida esperando a alguien que realmente las escuche, que quiera entender lo que hay detrás de una simple frase, que se interese no por el tema, sino por el significado personal de ese tema. Epicteto decía, tenemos 2 orejas y una boca para oír el doble de lo que hablamos. No era una metáfora, es una orientación práctica, sabiduría para el día a día. Cuando escuchas con interés real, algo cambia en el ambiente. La mirada de la otra persona vuelve a brillar, y es ahí donde nace la verdadera conexión.
Cuando el otro se siente comprendido, no analizado, visto, no corregido, escuchado. No solo tolerado. La atención cambia de lugar y comienza a encontrarte. El primer principio es, ¿qué significó esto para ti? Hay preguntas que abren puertas y otras que abren a las personas. Quien aprende a hacer estas últimas nunca más tendrá conversaciones superficiales, porque descubre que la conexión no nace de la cantidad de palabras, sino de la calidad de las preguntas. Imagina que estás conversando con alguien y haces la pregunta habitual, ¿todo bien? ¿O cómo estuvo tu día? La respuesta es automática, casi sin pensar, ¿todo bien? Fue un día ajetreado, normal. La conversación muere ahí, no porque la persona no quiera hablar, sino porque no le diste la oportunidad de revelarse. Estas preguntas son seguras, pero superficiales, no crean profundidad ni vínculo, solo mueven el aire. Ahora, imagina otra postura, la misma persona, el mismo contexto, pero haces una pregunta diferente, que invita sin presionar. Preguntas como, ¿qué ha ocupado tu mente últimamente? ¿O qué significó esto para ti? ¿O qué parte de esto fue más difícil? De repente, algo cambia en la expresión de la persona, respira, piensa y busca la respuesta dentro de sí. Esa es la diferencia. Preguntas profundas hacen que la persona se mire hacia adentro y luego te mire de manera más auténtica. Las personas no recuerdan las conversaciones por la información intercambiada, sino por lo que sintieron. Cuando alguien siente que puede abrirse contigo, la conexión ocurre. Al final, cuando alguien se va de una conversación pensando me sentí valorado al hablar con esa persona, es porque se ha establecido una conexión auténtica. La presencia es un arte que implica estar completamente en el momento, sin dejarse llevar por la necesidad de impresionar o de tener todas las respuestas. No se trata de una técnica, sino de una actitud que refleja madurez y humildad. Los grandes maestros de la historia destacaban la importancia de mantenerse presente como una disciplina diaria para cultivar la atención plena. Esta capacidad de estar completamente en el aquí y ahora es lo que distingue a alguien que conversa para conectar de alguien que lo hace solo para hablar. Cuando nos conectamos genuinamente con alguien, creamos un espacio seguro y silencioso donde la otra persona se siente valorada y escuchada. En ese momento, la comunicación se vuelve fluida y natural. La valentía de admitir no se es una muestra de fuerza y no de debilidad. Es una decisión consciente de dejar de lado el ego y la necesidad de tener siempre la razón. Al admitir nuestras limitaciones, nos mostramos auténticos y transparentes, lo que genera confianza y respeto en los demás. En última instancia, la verdadera comunicación no se trata de intercambiar palabras, sino de crear un encuentro significativo entre dos personas. Y cuando ese encuentro ocurre, puede cambiar nuestras vidas. Dale Carnegie decía que las conversaciones más memorables son aquellas en que haces que el otro hable sobre lo que es importante para él, no porque quieras parecer interesado, sino porque realmente te importa lo que hay detrás de sus palabras. Séneca complementa esta visión: nadie se atreve a mirarse a sí mismo, pero todos desean ser vistos. Las preguntas inteligentes hacen que el otro se vea mientras tú lo ves junto con él. Pero hay un detalle importante: preguntas profundas no son interrogatorios, sirven para abrir espacio, y el espacio es todo lo que una conversación necesita para prosperar. Para crear un ambiente de conversación fluido y auténtico, es esencial adoptar una postura de humildad y reconocer que no siempre tenemos las respuestas. Al hacerlo, generamos un espacio seguro donde la otra persona se sienta cómoda compartiendo sus pensamientos y emociones sin temor a ser juzgada. La validación es un proceso empático que implica reconocer la experiencia del otro sin necesariamente estar de acuerdo con su perspectiva. Al validar los sentimientos de alguien, le estamos diciendo que vemos su esfuerzo y que no está solo en su carga emocional. Esto no significa que tengamos que resolver su problema de inmediato, simplemente, estamos creando un espacio donde puede sentirse vulnerable sin miedo a represalias.
La clave está en comprender que la carga emocional de una persona no disminuye con soluciones rápidas, sino con compasión y empatía genuinas. Al ofrecer un oído atento y un espacio seguro, podemos ayudar a la otra persona a procesar sus emociones y encontrar su propio camino hacia la resolución. En última instancia, se trata de estar presente para el otro, sin más pretensiones que la de estar allí, sin intentar arreglar todo de inmediato. Al hacerlo, creamos un ambiente de confianza y comprensión que puede ser profundamente sanador. La mano roza el teléfono, la pierna se balancea, la mente busca desesperadamente cualquier tema para llenar el vacío. Comienzan las frases sueltas. Se recuerda algo más. Y ese tiempo, o risa sin sentido alguno, todo para evitar el silencio, como si fuera un enemigo a vencer. Pero imagina otra actitud, la misma mesa, la misma pausa y el mismo intervalo entre una frase y otra. En lugar de apresurarse a llenar el espacio, simplemente te quedas, respiras y permaneces presente. No huyes, no buscas tema alguno, no intentas articular pensamientos que aún no han nacido. Solo permaneces un momento en el espacio entre una frase y otra. De repente, el silencio deja de ser incomodidad y se convierte en presencia. La otra persona lo percibe, porque hay algo profundamente humano en estar cerca de alguien que no teme al vacío, que no necesita ruido para sentirse existente, que logra simplemente sostener el momento sin perderse en él. El silencio muestra una fuerza discreta, la fuerza de quien no necesita probar nada, la fuerza de quien está en paz consigo mismo, de quien no está luchando contra su propia mente todo el tiempo. Séneca decía, el silencio es una lección aprendida entre muchos sufrimientos. Tenía razón, porque el silencio exige lo que pocas personas entrenan, madurez emocional. Cuando te vuelves alguien cómodo con el silencio, transmites algo raro, estabilidad. Y la estabilidad es irresistible. Las personas se relajan, la conversación se profundiza y el ambiente cambia. El silencio crea expectativa, da peso a lo que se dirá, permite que la palabra nazca en el momento adecuado, no como evasión, sino como verdad. El silencio es el terreno donde las personas finalmente muestran quiénes son. Es en el donde el nerviosismo aparece, donde la ansiedad respira, donde la autenticidad surge. Y cuando no intentas escapar de eso, te vuelves alguien seguro, no solo para ti, sino para los demás. Los estoicos entendían que el autocontrol comienza en el dominio de la propia mente. Y el silencio es el espejo donde vemos exactamente lo que llevamos dentro. Quien no soporta el silencio, generalmente no se soporta a sí mismo, pero quien lo abraza encuentra fuerza. Cuando aprendes a sostener el silencio, descubres que no interrumpe la conversación, sino que la profundiza y a menudo dice exactamente lo que las palabras no logran decir. Alguien te envía un mensaje diciendo, ¿puedes ayudarme rápido? ¿O puedes hacer esto para mí hoy? Miras el pedido, sientes tu cuerpo pesar, notas que ya estás cansado, que tienes demasiadas cosas, que aquello te robará la paz, pero la respuesta sale automática, claro, sin problema, me las arreglo. Y enseguida viene la sensación amarga de haberte traicionado. No porque ayudar sea incorrecto, sino porque ese sí no nació de tu voluntad, sino del miedo. Miedo a parecer ignorante, miedo a decepcionar, miedo a perder afecto, miedo al conflicto. Y sin darte cuenta, comienzas a cargar pequeños pesos que no son tuyos. Mientras dejas que tus propios asuntos se acumulen en un rincón de tu vida, ahora imagina otra actitud, el mismo mensaje, el mismo pedido, la misma presión. Pero esta vez respiras profundamente, observas tu límite interno y respondes con tranquilidad, no, sin ignorancia, sin largas justificaciones y, sobre todo, sin remordimiento. Solo un límite claro y expresado con calma. En ese momento, algo importante sucede, no solo en el otro, sino en ti. Porque el no, dicho con conciencia, no es un muro, es un filtro. Aleja lo que no tiene sentido y preserva lo que importa.
Deja de favorecer a quien solo quiere tu disponibilidad y atrae a quien respeta tu espacio. La sabiduría estoica nos enseña que el autodominio implica decir no a aquello que debilita nuestra integridad interna. Marco Aurelio enfatizaba que si algo no es necesario, no debemos hacerlo. La simplicidad y la franqueza son fundamentales en este enfoque. Sin embargo, hoy en día creamos la ilusión de que decir no es un acto de egoísmo. Y es precisamente por eso que tanta gente vive exhausta, porque dice sí a todo y solo dice no a sí misma. La verdad es que no fuimos hechos para ser accesibles todo el tiempo. Fuimos creados para ser íntegros. Y nadie puede ser íntegro cuando está dividido en compromisos que no eligió. Decir no crea respeto, no porque limite al otro, sino porque fortalece nuestra propia integridad. Las personas que dicen no a lo que no suma valor a sus vidas comienzan a sentir una sensación de paz y claridad. Cuando decimos no a algo que no nos beneficia, estamos eligiendo con más claridad y comenzamos a tratarnos con más seriedad. Comenzamos a vernos como alguien que merece paz, no solo productividad. Decir no es una forma de amor propio que pocas personas practican. Es la voz madura que dice, yo respeto mi límite. Y quien se respeta a sí mismo enseña al mundo entero a respetarlo también. Imagina que estás con alguien que siempre te ayuda, siempre se esfuerza. Un día, decides agradecerle de corazón y le dices, te respeto mucho. No se trata solo de agradecer la acción, sino de reconocer el valor de la persona. Es una forma de mostrar aprecio por su presencia en tu vida. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre las virtudes de aquellos que lo rodeaban. Los estoicos entendían que entender y respetar al otro no es adulación, es claridad. Es ver la luz que el otro lleva dentro antes de ver el beneficio que produce. Sin embargo, esta frase debe usarse con cuidado, porque si se dice demasiado, pierde fuerza. Si se dice sin alma, se vuelve falsa. Si se dice en el momento equivocado, se convierte en una técnica. Te respeto mucho debe nacer del lugar correcto, ese espacio donde realmente percibimos el valor de la persona. Cuando se usa con verdad, crea lazos que no se rompen. Porque las personas no se vuelven leales por causa de favores, se vuelven leales porque se sintieron vistas en su humanidad. Los estoicos entendían que ninguna virtud existe aislada. Y el respeto verdadero es una virtud silenciosa que exige atención, humildad y gratitud. La verdadera conexión se establece cuando nos hacemos presentes en el momento, sin la necesidad de grandes gestos o palabras elocuentes. Los estoicos entendían que la influencia auténtica nace del carácter y no de la performance. No se trata de controlar la conversación, sino de crear un espacio para que ella viva. La comunicación efectiva no se centra en las palabras, sino en la conciencia y la presencia. Cuando escuchamos con sinceridad, las personas confían en nosotros. La madurez se manifiesta en la capacidad de admitir nuestros límites y validar la experiencia del otro. El silencio interior y la atención plena nos permiten estar presentes en el momento. Al valorar genuinamente a los demás y expresar nuestro no con calma, generamos respeto. Las preguntas que abren el corazón permiten que las personas se muestren tal como son. No se trata de técnicas de manipulación, sino de cultivar la presencia y la madurez. La grandeza está en eliminar lo innecesario y enfocarse en lo esencial. Al estar íntegros y presentes, creamos un espacio para que los demás se sientan cómodos y valorados. Las relaciones fuertes se construyen a partir de la autenticidad y la vulnerabilidad. Al dejar de lado la necesidad de impresionar a los demás y centrarnos en estar presentes, podemos crear conexiones más profundas y significativas. La pregunta no es cómo podemos impresionar a los demás, sino cómo podemos estar más presentes en nuestras interacciones diarias. Al cultivar esta presencia y atención plena, podemos construir relaciones más auténticas y significativas.